Buen día, compañeros. El día de hoy les voy a socializar mi propuesta de investigación, la cual es realizada por quien les habla, Elena Díaz Bolívar, y cuenta con la asesoría de Sandra Sandoval, Francisco Malagón, pertenecientes al Grupo de Estudios Histórico-Críticos de la Enseñanza de las Ciencias. Mi propuesta de investigación nace desde la reflexión de mi ejercicio docente frente a las dificultades que he tenido que enfrentar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la química general en el bachillerato. Sabiendo que mi papel en el aula es motivadora, dinamizadora y sobre todo artífice de nuevas estrategias que propicien la comprensión de los fenómenos químicos, también es evidente que en la enseñanza de la química se presentan diferentes obstáculos que normalmente están ligados a la comprensión y al análisis de las propiedades de la materia y sus transformaciones, para lo cual es necesario que el estudiante se enfrente a diferentes leyes y conceptos fuertemente abstractos, de manera que pueda establecer conexiones lógicas en el proceso. La química presenta un gran nivel de abstracción, ya que el estudiante debe realizar un vasto esfuerzo por organizar sus conocimientos frente a la interacción de las sustancias, la conservación y cuantificación de la materia vista desde dos núcleos. En primer lugar, la conservación de la masa. Para ello es preciso que el estudiante entienda la conservación de las cantidades masa y peso, las cuales tienen una significancia cuantitativa en términos de diferenciar el tipo de cambio, ya sea físico o químico, y la conservación de las masas de las sustancias iniciales, que siempre serán igual a la suma de las masas finales. Esto quiere decir que para los estudiantes es menos complejo comprender la idea de cambios de estado en términos de conservación de las sustancias que la aplicación en ejercicios relacionados con la conservación de la masa. En segundo lugar, el estudio y la comprensión de las relaciones cuantitativas, que constituyen sin duda uno de los aspectos más relevantes en los contenidos declarativos de esta disciplina, ya que esta cuantificación hace referencia a la representación de las leyes físico-químicas y su aplicación práctica, lo que probablemente representa una de las principales dificultades en el aprendizaje en los estudiantes. Este inconveniente se presenta dado que el estudiante tiene que relacionar cuantitativamente diferentes variables como las dimensiones de la materia a nivel macroscópico entre masas y volúmenes involucrados en la reacción. Asimismo, las dificultades para realizar cálculos estequiométricos en la comprensión de la razón y la proporción frente a la estrategia matemática correcta, que implica la igualdad entre dos razones y la compensación multiplicativa entre las especies reaccionantes y producidas en una reacción química. En consecuencia de lo anterior, me formulo el siguiente problema de investigación. El análisis histórico y disciplinar de la transformación de las sustancias en torno a las leyes que rigen el comportamiento de la materia contribuyen a la comprensión de la equivalencia y a la formulación de las relaciones estequiométricas en las reacciones químicas de neutralización. Bien, los objetivos que orientan mi trabajo de investigación son los siguientes. Objetivo general: fortalecer la comprensión de la transformación de las sustancias, haciendo un abordaje de las reacciones químicas de neutralización desde una perspectiva fenomenológica, que se plasma en una propuesta de enseñanza para la comprensión de la proporcionalidad en una reacción química. Como objetivos específicos me planteo tres. El primero, realizar un análisis histórico-crítico para derivar elementos que relacionen el comportamiento químico de las sustancias con la equivalencia en una reacción química. Segundo, formular un plan de trabajo en el aula que haga énfasis en la construcción de fenomenologías para la comprensión del comportamiento químico-matemático de las sustancias en reacciones de neutralización. Y finalmente, enlazar el trabajo experimental con el análisis entre cantidades de volúmenes y masas y las relaciones numéricas que den cuenta del comportamiento de la materia. En cuanto a la ruta metodológica, se desarrollarán cada una de las actividades enunciadas en cada fase. Las fuentes históricas que abordo para realizar este análisis parten de las investigaciones realizadas por diferentes científicos sobre la conservación de la masa, sobre la equivalencia y los fundamentos desde la electroquímica y sobre la equivalencia entre ácidos y bases. Bueno, para empezar mi recorrido histórico es conveniente señalar los aportes realizados por los flogistas Stahl, Baker y Priestley, los cuales compartían que todos los materiales combustibles se componían de dos partes, una llamada flogisto, que era emitida al quemar la sustancia en cuestión, y otra denominada desflogisticada, que se tenía por su verdadera forma de cal o ceniza. Sin embargo,
Priestley hace un aporte significativo a través de un experimento en el que enfocó luz solar sobre óxido de mercurio en el interior de un tubo de cristal y observó que liberó un gas que él llamó aire desflogisticado. Es allí cuando entonces Lavoisier repite el experimento de Priestley y entre los resultados no tuvo duda que el aire descubierto no era aire desflogisticado, sino una sustancia que hacía parte de la atmósfera y era la responsable de la combustión, la oxidación y la respiración. Por lo tanto, Lavoisier inició una serie de investigaciones. Se enfocó en determinar el grado de pureza que podía alcanzar en el agua mediante destilaciones repetidas. Esto le llevó a plantearse uno de los problemas que ocupaban la atención de los químicos de la época, la transmutación del agua en tierra. Las medidas de densidades de muestras de agua en función de las materias disueltas le hicieron sospechar que el depósito terroso que se formaba en las destilaciones sucesivas de una muestra de agua cuya densidad no variaba apreciablemente en las últimas destilaciones eran producto de las operaciones realizadas y no de la transmutación del agua en tierra tal como lo explicaba la teoría del flogisto. Para darle solución a tal problema, entonces Lavoisier pensó que el único medio para comprobar sus hipótesis era repetir las experiencias en recipientes herméticamente cerrados con la precaución de tomar cuenta exacta del peso del recipiente y del agua empleada. El peso total finalizada la experiencia no variaba, entonces necesariamente debía encontrarse una disminución de peso en una u otra de estas sustancias, y esta disminución debía ser precisamente igual a la cantidad de tierra separada proveniente del desgaste del calentamiento. Este experimento le permitió obtener una idea fundamentada de la conservación. Sin embargo, más adelante, Lavoisier descubrió que el elemento que participaba en la combustión era el oxígeno. Es por ello que en 1776 realiza un experimento de calentamiento en el que, haciendo uso de una retorta de vidrio cerrada, pone a fuego con una cantidad determinada de una muestra de estaño y aire, encontrando que la masa antes del calentamiento y después del calentamiento era la misma, por lo que el producto de la reacción estaño calentado u óxido de estaño correspondía al estaño original junto con parte del aire. Este experimento le llevó a Lavoisier no solamente a demostrar que el oxígeno del aire es esencial para la combustión, sino también que el aumento de peso adquirido por la sustancia sometida a la experimentación era igual al volumen de aire absorbido. Para él era evidente que el aumento de peso era la ganancia de algo y no la pérdida, como lo sugería la teoría del flogisto. Cabe resaltar que sus experimentos sirvieron para darle sustento a la ley de la conservación de la materia propuesta por él mismo, pero también para falsear la teoría del flogisto, lo cual explicaba tal suceso a partir de la penetración de las partículas de fuego a través del vidrio de la retorta y por ende la fijación de estas en el estaño. Sin embargo, las repeticiones realizadas le llevaron a confirmar que este suceso se debía a que una parte del aire era tomada por el metal para transformarse en cal metálica. Es evidente que estos acontecimientos sin lugar a dudas son considerados el punto de partida para considerar la química como una ciencia cuantitativa, ya que estos análisis han estado en evolución permanente, con las contribuciones de diferentes científicos que hicieron explícitas las leyes de la conservación de la masa. Continuando con la revisión histórica, examinó uno de los escritos más significativos en la historia del desarrollo de la teoría atómico-molecular, el cual da cuenta de las formulaciones realizadas por el científico italiano Amadeo Avogadro en su más famosa memoria, Ensayo de una manera de determinar las masas relativas de las moléculas elementales de los cuerpos. El trabajo de Avogadro contó con las investigaciones realizadas por John Dalton acerca del peso relativo de las partículas, posteriormente conocido como peso atómico, y la forma como están constituidas las sustancias de acuerdo al número de partículas que lo conforman. Por ejemplo, si hay dos sustancias dispuestas a combinarse, nitrógeno y oxígeno, en el orden en que las combinaciones se dan son un átomo binario, un átomo ternario, un átomo cuaternario y así sucesivamente, como se muestra en el ejemplo. Estableció como reglas para determinar las combinaciones químicas siguiendo ese patrón. Avogadro analizaba la teoría atómica de Dalton y obtenía las proporciones en las que se encontraba el oxígeno y el hidrógeno en el agua. Para él eran
15:1. Como los volúmenes de combinación indicaban que la unión se realizaba entre una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno, tomó el peso molecular del hidrógeno como 1, por lo que obtenía una masa molecular del agua de 17 gramos. Por esta razón, los pesos moleculares que dedujo más adelante eran la mitad de los pesos actuales. Los experimentos de Avogadro le ayudaron a dar claridad a las ideas de Dalton con respecto al peso relativo de aquellas partículas que conformaban los cuerpos, lo que llevó más adelante a la formulación de la ley que hoy en día lleva su nombre, la ley de Avogadro, en la que se pudo introducir el concepto de mol, en el cual consiste en evidenciar que la masa en gramos es igual al peso molecular. Estas contribuciones permitieron dar cuenta de la conformación de diversos compuestos químicos que se dan a partir de las combinaciones de dos elementos, y queda una cantidad de peso fijo de uno de los elementos combinados con un mismo peso o diferentes cantidades del otro. Da como resultado compuestos que guardan entre sí una relación que se expresa por medio de números enteros sencillos. De esta manera, generar más de un compuesto a partir de diferentes y variadas proporciones, las cuales están determinadas por un peso específico en cada elemento. A partir de ello, entonces, se puede comprender que la cantidad de un elemento que se combina con el peso específico de otro está implícita en el peso equivalente, favoreciendo de esta manera la formación de diferentes sustancias a partir de distintas relaciones y proporciones. Posteriormente aparecen los trabajos de Gay-Lussac, quien desarrolla la ley de la combinación de los gases y la relación con sus masas relativas. Avogadro encontró la forma de conciliar los resultados experimentales de Gay-Lussac con la teoría atómica de Dalton y propuso que las partículas de los gases elementales no están formadas por átomos simples sino por agregados de átomos a los que llamó moléculas, palabra que procede del latín moles y que significa masa. Y moléculas elementales en el caso de cuerpos simples formadas de átomos de la misma especie, y moléculas integrantes en los casos de compuestos formados por átomos de especies diversas. Por lo tanto, los gases están formados por moléculas y éstas se dividen en átomos cuando dos gases reaccionan entre sí. De esta manera era necesario explicar la ley de Gay-Lussac sin más que admitir que las moléculas de los gases elementales son diatómicas. Las previsiones teóricas concordaban perfectamente con los resultados experimentales. Es por ello que Avogadro admitió la existencia de moléculas gaseosas formadas por dos o más átomos iguales. A partir de esto logró determinar que los volúmenes iguales, aunque sea de gases diferentes, contendrán el mismo número de moléculas si son sometidas a las mismas condiciones de temperatura y presión. Esta ley suele enunciarse actualmente como un mol de diferentes sustancias contienen el mismo número de moléculas. El valor de este número, conocido hoy en día como el número de Avogadro, es aproximadamente 6,022 por 10 a la 23 y también es el número de átomos que contienen un mol del elemento. Según Avogadro, en una reacción química, una molécula de reactivo debe reaccionar con una o varias moléculas de otro reactivo, dando lugar a una o varias moléculas del producto. Pero una molécula no puede reaccionar con un número no entero de moléculas, ya que la unidad mínima de un reactivo es la molécula. Debe existir, por tanto, una relación de números enteros sencillos entre las moléculas de los reactivos y entre estas moléculas y las del producto. Otra manera de entender las relaciones de proporcionalidad en una reacción química puede hacerse a través de las leyes electroquímicas, dadas a conocer por el científico químico Michael Faraday, quien a través de la recopilación de diferentes investigaciones provee a la química grandes aportes a través de un trabajo publicado en 1834 sobre la descomposición que sufren algunos compuestos químicos cuando a través de ellos pasa la corriente eléctrica. Investigaciones que lo condujeron a la formulación de los equivalentes electroquímicos de algunos elementos y finalmente a la conclusión de que los equivalentes electroquímicos eran idénticos a los equivalentes químicos ordinarios. En la búsqueda de entender esta acción de la electroquímica sobre algunas sustancias, Faraday comenta: cuando la descomposición electroquímica tiene lugar, hay grandes razones para creer que la cantidad de materia descompuesta no es proporcional a la intensidad, sino a la cantidad de electricidad pasada. Además de esto, Faraday encontró la nomenclatura electroquímica y propuso el empleo del término electrodo en lugar de polo. Sugirió además el uso de términos ánodo, cátodo, electrolito, electrolizar, ion, catión y anión.
Sus experimentos le ayudaron a descubrir las leyes de la electroquímica y por ende los métodos y materiales para su uso. El avance de su trabajo sobre los equivalentes lo conduciría hacia el campo de las determinaciones de pesos atómicos. En este momento, es en este momento que Faraday determina los equivalentes químicos para un número determinado de sustancias por métodos electrolíticos. Es por ello que inicia su experimentación sobre la ley electrolítica del agua, tomando en cuenta algunas variables como la dimensión de los electrodos, la intensidad de la corriente eléctrica y la concentración de ácido sulfúrico usado. Por lo que a partir de sus observaciones afirma, cuando era sometida a la influencia de corriente eléctrica, una cantidad de ella, o sea del agua, era descompuesta exactamente en la proporción a la cantidad de electricidad que había pasado. A partir de la experimentación de la electrólisis del agua, analizó que debería existir una cantidad irreducible de la carga necesaria para disociar un compuesto. La carga utilizada en producir las cantidades observadas de hidrógeno u oxígeno a partir de agua. Eran un múltiplo de la unidad electrolítica de carga básica, lo cual podría ser aplicada para todas las sustancias electrolíticas el poder químico de una corriente eléctrica. Es decir, la cantidad de una sustancia descompuesta está en proporción directa a la cantidad de electricidad que pasa. Concluye además que la relación entre las masas de los elementos en los productos de una reacción electrolítica deben corresponder a la relación entre las masas de los elementos en la sustancia que se electroliza. Bien, sobre la equivalencia entre ácidos y bases. Voy a retomar los aportes que hicieron Birkman, Richter y Fischer. Según Birkman, las partes constituyentes de las sustancias poseen atracciones selectivas. Por ejemplo, los metales se combinan más fácilmente con los ácidos como el sulfúrico, el muriático o el nítrico y no así con los diferentes álcalis. Producto de las combinaciones aparecerán nuevas sustancias, las cuales tendrán características completamente diferentes a las de sus constituyentes. En el Tratado de Afinidad Química o Atracciones Selectivas, Birkman afirma que el ácido más fuerte es el fosfórico, pues está en la capacidad de descomponer todas las sales alcalinas conocidas. En cuanto a los álcalis, el sueco los caracteriza por su solubilidad en agua, la formación de cristales cuando se secan o se deshidratan y la efervescencia que presentan al contacto con los ácidos. No obstante, mediante la afinidad intenta explicar otras de sus propiedades. Por ejemplo, debido a la afinidad sensible o aquella que aparece por intermedio de un tercero, enseña la relación que tienen los álcalis en la unión entre el aceite y el agua, lo cual explicaría el accionar de las lejidas y los jabones. Birkman, en compañía de los alemanes Richter y Fischer, en el cual, con la idea de una matematización de la química y movido por la curiosidad que no solamente le generaban los fenómenos de basicidad y acidez, sino también las enseñanzas del revolucionario químico Antonio Lavoisier, a la implementación de instrumentos que le pudiesen proporcionar una mayor exactitud en sus cálculos, induce la concepción de un tipo de tablas de afinidad, explicando cómo se neutralizan mutuamente los ácidos y las bases a través de unos cálculos de pesos que denomina relaciones estequiométricas. A partir de estas se analizan las posibles maneras de medir las fuerzas de las bases y los ácidos en su relación mutua. Por lo tanto, Richter denomina un ácido al compuesto provocador de un cambio químico y a la base a la sustancia que posibilita el cambio para producir la sal, en la cual se neutralizan las cualidades de las especies originales. Entonces plantea que existe una cantidad equivalente de cada base capaz de neutralizar las características de cierta cantidad de un ácido determinado y a su vez las cantidades equivalentes de cada ácido pueden neutralizar las características de una base previamente establecida. Bien, en cuanto a mi componente pedagógico y como preámbulo o una aproximación a la actividad experimental en el aula, planteo una conceptualización del comportamiento de las sustancias químicas en reacciones de neutralización a partir de la construcción de la fenomenología, la cual provee una conceptualización de dichas fenomenologías y de la formalización de las mismas en 3 etapas.
Primero, una etapa de observación e interpretación, en donde se espera que se realice una observación e interpretación individual y colectiva que derive en el diálogo y el uso del lenguaje como canal de comunicación. Una segunda etapa que parte de la organización de las experiencias, en donde se busca la reconstrucción de las experiencias y las actividades que permitan relaciones específicas, y finalmente una formalización de las relaciones que establece las formas de hablar, de percibir y de explicar el fenómeno a estudiar. Muchas gracias.